Título: La sombra de Lugn, temporada 1. Capítulo 24. Título del capítulo: El cáncer de la libertad y la autopsia de un imperio. La traición tiene un sabor metálico. Sabe a sangre mordida en el interior de la mejilla, a monedas viejas y a la frialdad del cañón de una pistola apoyada en la nuca de la confianza. Hydra no era una organización, era un hongo. Un micelio vasto y podrido que se había extendido por debajo del suelo del Jardín de la Libertad, alimentándose de las raíces del miedo y la seguridad nacional. Y Alexander Pierce era el jardinero sonriente que regaba el veneno. Me encontraba en mi piso franco en Georgetown, un apartamento minimalista que había adquirido digitalmente mediante una identidad falsa de un diplomático noruego inexistente. Las persianas estaban bajadas. La única luz provenía de las pantallas holográficas que flotaban sobre la mesa de caoba. Estaba comiendo un kaki. Diospyros kaki. La variedad Fuyou, para ser exactos. Crujiente como una manzana, dulce como la miel, pero sin la acidez que a veces contamina el juicio. Unidad 2, dije, masticando un trozo de la fruta naranja. Mira esta lista. Es un obituario preventivo de la raza humana. Desplegué el algoritmo de Zola en el aire. Nombres, fotos, coordenadas. Millones de líneas de datos desplazándose a una velocidad vertiginosa. Stephen Strange, neurocirujano en Nueva York. Amenaza potencial por intelecto y arrogancia. Bruce Banner. Un estudiante de secundaria en Keynes con notas perfectas en química. Un teniente de la Fuerza Aérea en el Cairo. Yo. Mi nombre no estaba explícito, por supuesto. Zola no tenía mi nombre. Pero tenía mi firma. Sujeto desconocido. Anomalía tecnológica. Probabilidad de interferencia. 100%. Orden de terminación. Inmediata. Van a matar a 20 millones de personas en una sola tarde, analicé, escupiendo una semilla imaginaria, porque los Fuyu buenos no tienen semillas, y yo solo compro los buenos. Los 3 helicarriers del proyecto InSig se enlazarán a la red de satélites de puntería. Una vez que alcancen los 3000 pies, triangularán sus armas y dispararán. El mundo quedará pacificado. Es la paz del cementerio. Una alerta vibró en la red de Shield que tenía intervenida. Código negro. Director caído. Nick Fury ha muerto. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. Oh, Nicky. Eres un dramático. Tetrodotoxina B, ha puesto mi brazo derecho. Ralentiza el corazón a un latido por minuto. Suficiente para engañar a los médicos, pero no a un escáner biométrico de nivel galvánico. Pero está bien. Deja que el mundo crea que estás muerto. El martirio es una herramienta táctica excelente. Ahora todo dependía del Capitán América. Steve Rogers era un hombre fuera de tiempo, un fósil moral en un mundo de relativismo gris. Hydra lo subestimaba. Creían que era solo un soldado que seguía órdenes. No entendían que Rogers era la orden. Él era la brújula. Pero una brújula no detiene una bala de cañón de calibre 50. Unidad 0, ordené al dron, que estaba puliendo mi armadura en la esquina. Prepara el equipo de salto halo. Vamos al Triskelion. Pero no vamos a pelear en el vestíbulo. Vamos a las entrañas. El día del lanzamiento amaneció gris y pesado sobre el río Potomac. Los 3 helicarriers estaban en sus bahías de dique seco, titanes de acero gris listos para ascender y convertirse en dioses de la muerte. La seguridad era máxima. Agentes de Street que patrullaban cada pasillo. Rumlow estaba preparando a sus hombres. Pierce estaba en su oficina, bebiendo champán y celebrando el fin del mundo libre. Yo estaba a 300 metros de altura, en caída libre, justo encima del helicarrier Alpha. Mi traje táctico absorbía las ondas de radar. Era invisible para los sensores, una mancha en el cielo nublado. Aterrizaje en 3, 2, 1. Activé mis micropropulsores en el último segundo para frenar la caída. Mis botas magnéticas se anclaron al casco superior de la nave con un sonido sordo que fue enmascarado por el rugido de los motores de repulsión que comenzaban a calentarse. Estoy a bordo, susurré. El Capitán América, Falcón y la Viuda Negra estaban haciendo su jugada. Rogers iba a infiltrarse y cambiar los chips de control de los 3 helicarriers para que se apuntaran entre sí. Era un plan sólido. Arriesgado, suicida, pero sólido. Pero, ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si al soldado del invierno le da por disparar a la cabeza de Falcón en lugar de al ala? ¿Qué pasa si Rogers no llega al tercer chip a tiempo? La redundancia es la madre de la seguridad, dije, caminando por el casco exterior hacia los conductos de ventilación de la bahía de armas. Si el capitán falla, yo seré el seguro de vida de 20 millones de personas. Llegué a una escotilla de mantenimiento. Estaba sellada electrónicamente. Vi mi Trix.
Hora de ser pequeño y molesto. Necesitaba infiltrarme en los sistemas de disparo físico. No el software, Zola lo protegería, sino el hardware. Necesitaba sabotear los mecanismos de los cañones. Giré el dial. Nanomech, nanochip. Tamaño microscópico, vuelo, bioelectricidad. Jury rig, planchacule. Desmontaje y sabotaje a velocidad vertiginosa. Fusión de vandalismo microscópico, anuncié. Nano Gremlin. La luz verde destelló, contenida por mi capa de sigilo. Me encogí hasta el tamaño de una mosca. Pero mi apariencia era grotesca. Un pequeño demonio rojo y metálico, con alas de insectos rumbantes y ojos que brillaban con una locura traviesa. Ji, ji, ji. A romper los juguetes de los nazis. Chillé en una frecuencia que solo los perros podrían oír. Entré por la rendija de ventilación. Volé a través de los conductos oscuros, esquivando las aspas de los ventiladores gigantes que enfriaban los núcleos de repulsión. Llegué a la bahía de armas principal del Helicarrier Alpha. Era una sala inmensa llena de cañones de riel y ametralladoras Gatling de precisión satelital. Los técnicos de Hydra estaban realizando las últimas comprobaciones. Miren esos cables tan bonitos y ordenados, pensé, frotándome las manos diminutas. Sería una lástima que alguien los cruzara. Me lancé sobre el panel de control del primer cañón. Me moví como un borrón rojo. Mis garras de Jury rig desmontaron la carcasa en nanosegundos. Entré en el circuito. No corté los cables. Eso activaría una alarma de sistema caído. Hice algo más cruel. Reconecté los servos de puntería. Invertí la polaridad de los giroscopios de estabilización. Aflojé los pernos de las cámaras de disparo lo suficiente para que, al primer retroceso, el arma se atascara o explotara en su propia recámara. Un tornillo suelto aquí, un cable pelado allá, canturreaba mientras saltaba de cañón en cañón. Y para el toque final, vamos a llenar los conductos de refrigeración con virutas de metal. Repetí el proceso en 20 cañones principales en menos de 4 minutos. Era un torbellino de sabotaje. De repente, las alarmas de la base sonaron. Todas las unidades. El Capitán América es un fugitivo. Repito, el Capitán América es un enemigo de S.H.I.E.L.D. La voz de Alexander Pierce resonó por los altavoces. Luego, la voz de Steve Rogers interrumpió la transmisión. Atención a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. les habla Steve Rogers. Han escuchado muchas cosas sobre mí en los últimos días. A algunos incluso les ordenaron cazarme, me detuve, flotando sobre una viga, escuchando el discurso. S.H.I.E.L.D. no es lo que creíamos. Ha sido Hydra todo este tiempo. Buen discurso, Cap, admití. Un poco idealista, pero efectivo. Estás obligando a la gente a elegir bando. Estás creando una guerra civil en los pasillos de la oficina. El caos estalló abajo. Agentes leales a Rogers sacaron sus armas contra los agentes de Strike. Disparos. Gritos. La distracción perfecta. Salí de la bahía de armas y volé hacia el núcleo del motor. El helicarrier comenzó a ascender. Sentí la vibración masiva de los repulsores Stark elevando miles de toneladas de metal hacia el cielo. Tengo que ir a los otros dos, calculé. El Alpha está neutralizado, o al menos sus armas principales. Necesito llegar al Bravo y al Charlie antes de que alcancen la altitud de triangulación. Salí por un conducto de escape. El viento a 3000 pies era brutal. Si fuera humano, habría sido arrastrado. Como Nano Gremlin, era como una hoja en un huracán, pero mis alas biomecánicas compensaban la turbulencia. Volé hacia el helicarrier Bravo. Vi a Falcón volando a mi alrededor, esquivando misiles y fuego de ametralladora. Sam Wilson era un artista aéreo. Buen vuelo, hombre pájaro, le transmití telepáticamente, aunque él no podía oírme. Sigue distrayéndolos. Aterricé en el Bravo. Repetí el proceso. Desmontar. Sabotear. Aflojar. Pero en el Charlie, las cosas se complicaron. El soldado del invierno estaba allí. Estaba protegiendo el último chip de control. El Capitán América estaba luchando contra él en la pasarela, muy por encima del suelo. Aterricé en una barandilla cercana, observando la pelea. Era brutal. Bucky no contenía nada. Cuchillos. Balas. El brazo de metal golpeando el escudo de Vibranium con el sonido de campanas funerarias. Bucky Barnes contra Steve Rogers, analicé. La tragedia griega definitiva. Podría intervenir. Podría volar dentro del oído de Bucky y darle una descarga bioeléctrica que lo dejaría inconsciente. Podría cortar los cables de su brazo de metal. Pero Rogers tenía que hacerlo. Tenía que intentar salvar a su amigo. Tenía que caer para renacer. Sin embargo, miré hacia el sistema de puntería del helicarrier Charlie. Estaba activo. Estaba apuntando a la torre Stark. A la Casa Blanca.
Al Pentágono. El capitán estaba herido. Bucky le había disparado. Estaba sangrando. Roger se está tardando demasiado. Me lancé hacia el sistema de puntería bajo la pasarela. Entré en la caja de control del cañón principal que apuntaba a Nueva York, y a la Torre Stark, donde mis futuros intereses residían. A comer metal. Usé mis dientes y garras para triturar los circuitos de disparo. Mastiqué la fibra óptica. Secuencia de disparo iniciada, error. Error de hardware. Obstrucción mecánica detectada. El cañón se detuvo, zumbando inútilmente. Arriba, Rogers logró insertar el chip. Y hazlo ahora. Gritó el capitán, sangrando, con Bucky de pie sobre él. Steve, ¿estás ahí todavía? Respondió Hill. Hazlo. Maria Hill tecleó el comando. Los 3 Helicarriers perdieron su designación de objetivo enemigo. Se reasignaron entre sí. El Alfa apuntó al Bravo. El Bravo al Charlie. El Charlie al Alfa. Jaque mate. Chillé de alegría maníaca. Los cañones abrieron fuego. Fue una sinfonía de destrucción. El cielo se llenó de explosiones. El metal se rasgó. Los motores estallaron. Las naves, que segundos antes eran los depredadores supremos, se convirtieron en ballenas heridas cayendo del cielo. El Helicarrier Charlie, donde yo estaba, comenzó a inclinarse violentamente. Vi a Bucky caer. Vi a Steve caer al río. Hora de salir de aquí antes de que me convierta en una mancha de grasa en el pavimento de Washington. Salté del casco en llamas. Me destransformé en el aire, activando mi paracaídas de emergencia táctico, camuflado, por supuesto, solo unos segundos antes de tocar el agua del Potomac para amortiguar el impacto. Me sumergí en el agua fría y oscura. Nadé hacia la orilla, lejos de donde Rogers y Bucky estaban teniendo su momento de rescate dramático. Salí del agua en una zona boscosa de la isla Roosevelt, empapado, temblando, pero vivo. Me quité el equipo de buceo. Me puse mi abrigo seco que había dejado escondido en un punto de entrega segura. Miré hacia el Triskelion. Uno de los Helicarriers se había estrellado contra el edificio, demoliéndolo. El humo negro se elevaba hacia el cielo gris. Shield había caído. Hydra había sido expuesta. El mundo ha cambiado hoy, dije, sacando una barra de energía de mi bolsillo. Ya no hay agencias de seguridad global. Ahora es el salvaje oeste. Mi comunicador vibró. Era la unidad 2 desde el búnker. Amo, interceptó transmisiones globales. Natasha Romanoff ha subido todos los archivos de Shield a Internet. Todo. Incluso los expedientes redactados. Sonreí. Incluyendo el expediente del soldado del invierno. Y el mío, si es que Zola tenía algo sobre mí. Negativo, amo. Su encriptación fantasma se mantuvo. Los archivos de la sombra aparecen corruptos e ilegibles. Excelente. Caminé hacia la carretera donde mi unidad de transporte me esperaba. Shield ha muerto. Viva la anarquía controlada. Me subí al coche. Ahora, tenemos un problema mayor. Con Shield fuera del camino, ¿quién vigila el cetro de Loki? Sabía la respuesta. El barón Strucker. Sokovia. Los gemelos. Parece que tengo un viaje a Europa del Este en mi agenda. Pero primero, necesito una ducha caliente y un kaki que no sepa a humo de aceite. El coche aceleró, alejándose de la capital en llamas. La sombra del humo había cortado los hilos de las marionetas, y ahora, los muñecos tendrían que aprender a caminar solos.